Hermanos amados, buenas tardes, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Pasamos muchos audios hablando acerca de la vida y hemos comenzado ahora a tomar la parte de la iglesia. En los últimos audios de esta serie, pues veremos cómo se relacionan y de hecho lo estamos viendo en el desarrollo de estos audios. La iglesia y Cristo son una unidad. Terminamos señalando esto en el audio anterior. Por lo tanto, la iglesia procede de Cristo, es para Cristo y está en Cristo. La iglesia y Cristo son una unidad. Vamos a examinar la base para discernir la iglesia. Consideremos cómo discernir la iglesia. Esto quiere decir discernir qué es y qué no es la iglesia. Y este es un gran punto. Cuando conocemos a algunos cristianos o a un grupo de cristianos, ellos posiblemente dirán que son la iglesia. Pero ¿cómo discernimos si verdaderamente ellos son o no son la iglesia? ¿Cómo podemos juzgar este asunto? Si queremos discernir si un grupo de cristianos es la iglesia, la base más sólida es el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo procede de Cristo y es para Cristo. Solo lo que es Cristo es la iglesia. Esta es la base más sólida para discernir la iglesia. Si una persona no conoce esto, no puede conocer la iglesia de manera bíblica. Su conocimiento en cuanto a la iglesia será más exterior y tradicional que interior. Debemos comprender que la iglesia procede de Cristo y es producida por Él. Él dijo que Él iba a edificar. Él se identificó como el edificador de la iglesia. Puesto que Cristo produce la iglesia y Cristo son uno solo. Y la iglesia es Cristo mismo. Esta palabra puede parecer muy simple. Pastor, la iglesia es Cristo mismo. Sí, esto no es simple. Debemos tener un entendimiento y una clara visión para discernir si un grupo de creyentes es la iglesia. Dado que la interpretación de este asunto conlleva muchos aspectos, necesitamos dedicar tiempo para estudiarlo. Mantengamos esto en mente. Nos ayudará a discernir lo que llaman la iglesia. ¿Es Cristo visto allí? No solo mencionado. ¿Es Cristo servido? ¿Es Cristo ministrado? ¿Es Cristo exaltado? Hay un enfoque en Cristo como el edificador de la iglesia, manifestado por un llamado a cooperar con el edificador y permitirle hacer su obra según el nuevo pacto. Se llama a los creyentes a vivir en la senda de la vida y abandonar las obras muertas. Hay un enfoque en la ganancia de Cristo como vida o solo en lo externo. Usted podría elaborar un poco más de preguntas con la ayuda del Espíritu Santo. Las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar. No podemos permanecer como niños. Más bien necesitamos crecer hasta la madurez. Todos sabemos que a los niños les encanta todo lo externo, la excitación de las cosas externas. Mire, si le contamos historias y jugamos con ellos, se muestran muy interesados y entusiasmados. Sin embargo, si tratamos de hablarle de sus ancestros, genealogías, rápidamente se van a aburrir. Esto se debe a que ellos no pueden recibir cosas serias, solo reciben las cosas que les entusiasman. Con frecuencia somos como los niños en el sentido de que solo podemos recibir los mensajes que nos entusiasman, que nos hacen sentir bien, que elevan a nuestro yo, no los mensajes con temas serios y solemnes y que van contra eso. Si alguien no quiere hablar de nuestra genealogía, si alguien nos quiere hablar de nuestra genealogía espiritual, nos comenzamos a dormir y no es algo que queremos escuchar. Parece como si estas cosas no nos interesan. Por consiguiente, muy pocos entre los hijos de Dios reciben estas palabras. A los que les agrada la excitación externa no van a recibir estas palabras. Solamente pueden recibirlas aquellos que siguen al Señor con seriedad, aquellos que quieren conocer su genealogía, su trasfondo espiritual, de dónde venimos, los que quieren conocer quiénes son ellos. Estos asuntos no son relevantes para un cristiano inmaduro. Sin embargo, cuanto más maduro sea un creyente, más querrá saber de estos asuntos.
Queremos destacar que hay una sola iglesia en el universo. Pero la mente suya ya seguro. Pero si conocemos la iglesia no sé cuánto, la denominación no sé cuánto. Mire, solo hay una iglesia en el universo. Ninguna persona tiene dos cuerpos. ¿Por qué Cristo los tendría? Si alguno los tuviese sería un monstruo. Cristo tiene un solo cuerpo y esto nos muestra, muestra que en todo el universo solamente hay una iglesia, no son dos, no son tres, no. Alguna vez le han preguntado cuántas iglesias hay en su ciudad de origen o en su país. Creemos que al ver lo que es la iglesia, cuando vemos en realidad lo que es la iglesia, va a ser difícil de contestar esta pregunta. Porque sería como muy semejante a preguntar cuántos cuerpos tiene una persona. Y sí, hermanos, lamentablemente muchos cristianos hacen esta pregunta. Esa pregunta no se basa en la verdad. Sin embargo, esta clase de hablar es muy común en el cristianismo. Cuando nos preguntan cuántas iglesias hay en el lugar donde vivimos o de donde vinimos, deberíamos tener muy claro que esto es como preguntarle a alguien de los Estados Unidos cuántas lunas hay en Nueva York. O como preguntarle a alguien de Inglaterra cuántos soles hay allí en su país. Eso suena como un chiste, ¿verdad? Todos sabemos que en el universo solamente hay un sol y solamente hay una luna para todos, pero hay miles y millones de estrellas. Según la tipología hallada en la Biblia, el sol, ¿qué tipifica? A Cristo, Malaquías 4:2, y la luna tipifica a la iglesia, Cantares 6:10, y las estrellas tipifican los creyentes, a los santos, Génesis 22:17. Así que, como solamente hay un sol, así también hay una sola luna. Así como solamente hay un Cristo, así también hay una sola iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo no puede ser dos. Puede ser únicamente una, valga la redundancia. Si preguntamos a los hermanos de Inglaterra cuántas lunas hay allá en su país, ellos se reirían. Dirían que solamente hay una. Solo un niño que puede pensar que hay muchas lunas, porque hay una expresión de la luna diferente en muchos lugares diferentes. Un niño diría, yo vi una luna en Inglaterra, yo vi otra luna en Nueva York, yo vi otra luna en Miami. Incluso, si la vio en 280 sitios diferentes, no habrá 280 lunas. Todos sabemos que solamente hay una luna. Solamente hay una iglesia en el universo. Sin embargo, la iglesia se expresa en cada localidad. Donde quiera que esté un grupo de cristianos, allí en ese lugar hay una expresión de la iglesia. Donde quiera que los 2 o 3 estén congregados en su nombre, hay una expresión de la iglesia. Debemos ver que la iglesia es una sola y que solamente hay una iglesia en el universo. No obstante, la iglesia es expresada en las localidades. Cada localidad tiene una expresión de la iglesia. En una localidad grande puede haber una expresión mayor o varias expresiones. En una localidad pequeña puede haber una expresión más pequeña. Pero así sea una localidad grande o pequeña, la naturaleza de la expresión es la misma. La iglesia es solo una. Por muchas expresiones que veamos que haya independientemente de si estas son pequeñas o grandes, todas ellas son una sola. Hemos visto claramente que solo hay una iglesia en el universo. El principio de la iglesia debería tener, la iglesia debería tener una sola expresión en la localidad. Hoy debería haber una sola expresión de la iglesia, pero en realidad lo que vemos es una situación diferente. Al parecer hay muchas expresiones diferentes, como si alguien hubiera cortado la luna en pedazos, colocando un pedazo en un extremo de la ciudad, otro pedazo en otro extremo de la ciudad y otro pedazo en el sureste. Pareciera como si la gente no pudiera ver una sola luna en una ciudad. En vez de ello, ven pedazos individuales, quizás 30, 50, qué sé yo. Esta no es una situación normal. Solamente deberíamos ver una luna en cada ciudad. Sin embargo, no vemos una sola luna, sino más bien vemos muchas piezas fragmentadas e individuales. Considere cualquier vecindario en los alrededores donde usted vive
Y verá los rótulos diferentes. Uno dirá iglesia bautista, otro dirá tal vez la primera iglesia bautista, otro dirá centro cristiano, otro dirá iglesia presbiteriana, el tercero dirá, o el cuarto, asamblea de cristianos unidos. Esto no es normal, es anormal. Esta anormalidad es causada por la confusión en que se halla el hombre. No necesitamos decir mucho al respecto, pero sí queremos mostrar a los hermanos que la verdadera condición de la iglesia no es otra que lo que podríamos decir una verdadera confusión. Con base en la revelación hallada en la Escritura, solamente hay una iglesia en el universo, solamente debe haber una expresión de la iglesia en la localidad. Sin embargo, hoy esta expresión se ve fragmentada, confusa, anormal, cada vez causando más confusión. Podemos ver muchos grupos diferentes en un mismo lugar, pero no es lo apropiado. La condición de la iglesia debería expresar que ella es una sola, que no está fragmentada y dispersa. ¿De dónde salen entonces todas estas divisiones? En el próximo audio nos vamos a ocupar de este asunto. Gracias, paz, amados.